Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy con nosotros. Si eres nuevo por aquí, te damos una bienvenida enorme y te invitamos a que te quedes, te suscribas y actives esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Hoy, mis queridos amigos, tenemos un episodio muy especial, uno que hemos estado guardando con mucho cariño. Vamos a abrir nuestro corazón y compartir con ustedes algo que nunca antes habíamos contado públicamente. Sí, así es, Alil y Esla van a revelar un secreto. Y créannos, es uno que ha marcado nuestras vidas de una manera increíble. Prepárense porque este viaje va a ser un poco personal, pero estamos seguros de que les va a encantar y, quién sabe, quizás hasta se sientan identificados. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en nuestra historia. Pues bien, como habrán podido leer en el título, hoy vamos a desvelar un secreto. Pero no cualquier secreto, sino uno que ha sido la base de nuestra relación, algo que nos une de una manera muy profunda y que hasta ahora, solo nuestros seres más cercanos conocían. Estamos hablando de nuestra primerísima cita. Sí, ese momento crucial que define si hay un futuro o si simplemente se quedará en un bonito recuerdo. Pero nuestra historia de la primera cita es un poco peculiar. No fue lo que se esperaría de una pareja como nosotros, ¿verdad? Siempre nos ven como como somos ahora, estables, felices con nuestros proyectos. Pero la verdad es que el inicio fue un poco caótico, lleno de nervios, malentendidos y, para ser honestos, un poco de suerte. Recuerdo perfectamente ese día, Esla. Estábamos ambos en un momento de nuestras vidas donde, a pesar de que nos conocíamos de vista y teníamos amigos en común, nunca habíamos tenido una conexión real. Y yo, en mi inocencia y con mi típica personalidad un poco torpe, decidí dar el paso. Fue un poco improvisado, te soy sincero. No fue un plan maestro de seducción. Simplemente te vi, sentí una conexión extraña y pensé, ok, es ahora o nunca. Y te propuse salir. Lo curioso de todo esto es que después de la invitación, me entró un pánico terrible. ¿Y si decías que no? ¿Y si te daba pena? Afortunadamente me dijiste que sí, pero ahí es donde la cosa se pone interesante. Bueno, aquí yo voy a añadir mi perspectiva de ese momento. Alil es muy gracioso cuando dice improvisado. Yo por mi parte recuerdo que ya llevaba un tiempo sintiendo algo especial hacia él. Había algo en su forma de ser, en su mirada, que me atraía. Así que cuando me invitó a salir, mi corazón dio un vuelco. Pero, ¿adivinan qué? El día de la cita, yo también estaba hecha un manojo de nervios. Literalmente no sabía ni qué ponerme, ni qué decir, ni cómo comportarme. Me pasé horas frente al espejo probándome todo y nada me convencía. Sentía esa presión de querer causar una buena impresión, de que todo saliera perfecto. Y claro, cuando todo sale con tanta presión, a veces las cosas se complican. Y ahí es donde entra la parte del secreto, amigos. Nuestra primera cita no fue un restaurante elegante, ni un paseo romántico por la playa. No. Fue algo mucho más inesperado. Fue en un sitio que a día de hoy, todavía nos saca una sonrisa y un poco de vergüenza al mismo tiempo. Estábamos en el instituto, ¿recuerdan esa época? Pues bien, esa fue nuestra primera cita. Sí, lo han oído bien. Nuestra primera cita fue en el patio del colegio después de clase. Y no solo eso, sino que la excusa para vernos fue estudiar para un examen. Exacto. Estudiar. En el patio del colegio. Para un examen que, siendo sinceros, ninguno de los dos tenía mucha idea de cómo iba a salir. Yo, para romper el hielo, se me ocurrió la brillante idea de invitarte a repasar juntos. Pensé que sería una forma natural de pasar tiempo juntos sin la presión de una cita oficial. Pero la realidad fue que la mitad del tiempo estábamos más pendientes el uno del otro que de los apuntes. Había una tensión en el aire, pero una tensión bonita, llena de curiosidad y de esa chispa que se enciende entre dos personas que empiezan a sentirse atraídas. Y hablando de tensión, el secreto principal de esa cita, lo que realmente nunca habíamos contado, es que uno de nosotros, y no voy a decir quién todavía, se armó de valor para confesar algo importante. Fue en un momento de esos de silencio incómodo pero significativo, mientras el sol empezaba a bajar y las sombras se alargaban en el patio. Sentimos que era el momento perfecto para decir lo que teníamos guardado. A ver, que no se piense nadie que fue una confesión de amor eterno, eso vendría mucho después.
Pero sí fue una confesión que marcó un antes y un después. Yo, que soy un poco más impulsivo, me lancé. No podía seguir fingiendo que solo quería repasar el examen. Había algo más. Sentí que si no lo decía en ese momento, me arrepentiría. Así que le dije a Sla que me gustaba. Sí. Esa fue mi gran confesión. Y la reacción de ese. La fue para mí la guinda del pastel. Me miró con esos ojos, un poco sorprendida, un poco sonrojada, y se quedó en silencio por un momento que me pareció eterno. Yo ya estaba preparándome para un «oh, qué tierno», pero prefiero que sigamos siendo amigos. Pero entonces ella. Bueno, aquí viene la parte que a Lil siempre le gusta exagerar un poco. Yo sí me sorprendí, no te voy a mentir. Fue un momento muy tierno, sí, pero también me pilló un poco por sorpresa porque, como dije, yo también estaba intentando descifrar lo que sentía. Y cuando tú, Alil, me dijiste eso, sentí que todas mis inseguridades se disiparon un poco. Sentí que ese era un paso hacia algo real, algo que yo también deseaba en el fondo. Y lo que pasó después de mi confesión, es la parte que creo que más nos ha marcado. Después de que yo dijera mi pequeña frase, hubo un silencio. Un silencio lleno de expectativa. Y en ese silencio tú, Sla, me miraste y dijiste. Lo que dije fue, a mí también me gusta Salil. No fue nada grandilocuente, fue sencillo, sincero y salió del corazón. Y en ese momento todo cambió. El examen, el patio, la rutina del colegio, todo se desdibujó. Solo éramos nosotros, dos adolescentes con un secreto recién descubierto y la emoción de un futuro incierto pero prometedor. Y ahí es donde reside la magia de nuestra historia, amigos. Nuestra primera cita no fue un evento planeado con antelación, no fue perfecta en el sentido tradicional. Fue espontánea, un poco torpe y ocurrió en un lugar inesperado. Pero lo que la hizo especial, lo que la convirtió en el secreto que hoy compartimos, fue la honestidad. Fue el valor de decir lo que sentíamos en un momento vulnerable. Para mí esa cita en el patio del colegio representa el inicio de todo. Significa que no necesitas fuegos artificiales ni escenarios de película para que algo empiece. A veces un momento sencillo, una conversación sincera, y un poco de valentía son suficientes para encender la chispa. Y ese examen, que supuestamente era la razón de nuestro encuentro, se convirtió en el telón de fondo de nuestra primera declaración. Qué ironía, ¿verdad? Y desde ese día, hemos construido todo. Hemos pasado por muchas cosas, hemos crecido juntos, hemos superado desafíos y hemos celebrado innumerables alegrías. Pero siempre, siempre recordamos ese momento en el patio. Esa confesión mutua que abrió las puertas a todo lo que somos hoy. Es un recordatorio de que las relaciones más fuertes se construyen sobre la base de la autenticidad y la valentía de ser uno mismo. Espero que les haya gustado conocer este pedacito de nuestra historia. Ha sido muy especial para nosotros compartirlo con ustedes. Queríamos que supieran que aunque ahora nos vean como una pareja consolidada, también tuvimos nuestros inicios, nuestros momentos de duda y nuestros pequeños secretos. Y que a veces esos inicios modestos son los que más significado tienen. Así que, para resumir, nuestra primera cita no fue nada glamurosa. Fue un encuentro improvisado en el patio del colegio, bajo la excusa de estudiar para un examen. Pero el secreto principal fue la valentía de ambos para confesar nuestros sentimientos mutuos, marcando el inicio de nuestra relación. Una historia sencilla, pero para nosotros, llena de significado. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en este momento tan personal. Agradecemos de corazón que nos abran las puertas de sus casas y de sus vidas para compartir estas historias con nosotros. Nos encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Han tenido ustedes alguna primera cita inesperada? ¿Han compartido algún secreto similar? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o les ha sacado una sonrisa, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Los queremos mucho.